Y entonces, ¿siempre vendisteis ahí en la Mariñana No, o siempre trabajamos para la para la Mariñana. Mariñana? Sí, era un puesto de fruta que había en la plaza. Bueno, toda la gente de la villa la Sí. conocerá. La señora todavía vive. Ujú. Creo que está un poco mal, pero vive. Y ella nos daba el material, le llegaba a ella, lo pedía a ella, nos daba el material y nosotros la cortábamos y hacíamos sobre la marcha. Sí, que nunca No, no, no. os pidió alguien más, oye, palmes, No, tal. no, 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 porque además, bueno, ahora con el internet ya te digo que se puede pedir muy Sí. fácil, de aquella no había internet. Ya. Entonces ella tenía el contacto, era ella la que pedía y nosotros ni se nos ocurrió preguntar si podíamos llamar nosotros. No, vamos, no. Ya lo da, o sea, estaba así estipulado y... Exacto, y es lo que había, sí, Sí, nada sí, más. sí. Qué curioso, porque ya algo ya poco visto, Sí, sí. poco visto. Es que aquí en la villa yo creo que había mucha gente que les hacía, ¿eh? Vamos, Sí, mucha gente, igual 4 personas que yo conozco, sí, que les hacía, pero bueno, te estoy hablando ya que son mayores, qué curioso, pues sí, qué y que no curioso. siguieron con ello, no quieren saber nada. Era un tute de una semana que te digo que Claro, sí, es era, que... Sí, sí, ya, vamos, a no parar. pues sí, pero bueno, de lo que había. Sí, bueno, igual empezó, por lo que decías tú antes, igual empezaron sabían hacer cestos y dijeron, voy a probar. Sí, sí, pues Oye, sí, pues igual a sí. ver, esto se me da bien y, bueno, Sí, que tú sabes que aquí los cestos, así los paisanos de la claro, oye, vida, que de... también son cosas que se van perdiendo. Sí, 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 El sí, hacer sí. cestos, pero ibas ahí a cuidar el ganado o ibas a lo que Yo, mi sea y estabas marido ahí. sabe hacer cestos y bueno, Qué en casa guapo. los hace y todo, sí. Sí, sí. Con seca la blima, que si el menguante de no sé qué, que si no sé qué. Claro. Y bueno, oye, todo eso también Y algo que hay que mantener, porque la gente, no, bueno, piensas que ya coger y hacer. No, oye, que No, tienes que no. esperar a ver cuándo lo cortes, Exacto, cuánto lo eso es lo seques. principal, sí, sí, Claro. sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Pues sí. Y la palma seguro que Que yo igual. lo mismo, lo que pasa es que yo no lo sé porque, bueno, ya de allá y ellos, pero ellos seguro que saben cuándo la tienen que cortar, Claro. el tiempo que la tienen que dejar, Sí, sí, sí. todo. Cómo cortarla. Sí, Porque, sí. oye, no, y hay que cortarla en recto, no, hay que cortarla en oblicuo. No, Sí, y lo que decimos, aquí somos muy amigos de lo del menguante, y estrenábamos palma todos, los Ujú. hermanos todos, porque siempre la señora que nos les daba para hacer, en mi casa siempre sobraba alguna, entonces llevábamos nosotros la palma también. La tejía mi madre y, vamos, mis hermanos llevaban la lisa, no Ujú. había que tejer, como un lacín con la ropa que estrenaban, pues el lacín más o menos igual y todo eso, y para las otras dos niñas, que somos 4, pues tejides. Todo el año se recogían los lacinos de todas las cosas, de todo lo que se pudiera aprovechar para hacer les palmes, el espumillón de Navidad, el no sé qué. Y cuando ves uno más guapo, decís, este yo para mí, Este yo guardábeslo. para mí.